Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias al Señor podemos ver que se van recuperando de la pandemia. Veíamos que hace un tiempo atrás éramos pocos en la iglesia y el Señor hablaba a mi corazón en su palabra. Tengo para compartir en esta noche en el libro de Ageo, pero para ubicarnos en qué contexto histórico profetiza esta palabra Ageo, vamos a ir primeramente al libro de Esdras. A partir del capítulo 1 quisiera leer unos pasajes. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia, donde estuvo 70 años como esclavo. Fue llevado desde Jerusalén hasta Babilonia y allá vivieron aproximadamente 70 años. Y Dios había dicho que le haría volver y reedificarían la casa de Jerusalén. Pero me llamaba la atención estos pasajes acerca de cómo Dios obra, ¿sí? Si miramos la vida de Moisés, Moisés era del pueblo de Dios, fue escogido por Dios, Dios le habló y le dijo que vaya y saque a todo el pueblo de Egipto, que se pare ante Faraón y le diga que los deje ir, ¿sí? Después, cuando leemos estos pasajes, vemos todos los conflictos que tuvo Moisés. Sin embargo, acá el decreto viene de parte de un rey pagano, ¿sí? Ciro, directamente. Dios nos llamó a un hombre de su nación. Dios no escogió a un hombre sabio, a un profeta, sino que este mandamiento vino de parte de Dios hablando a través de Ciro, su siervo, dice. Y esto es lo que quisiera leer primeramente en Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Lo primero que veía en estos pasajes es cómo obra el Señor, ¿sí? Siempre decimos: obra de manera misteriosa en cada una de sus obras que Él quiere hacer por medio de su pueblo. Acá la orden se le viene por medio de un rey pagano que reconoce que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y que todo el poder que Él tiene es por medio de este Dios soberano, ¿sí? Declara la soberanía de Dios por sobre todos los reinos, aún sobre él, que era uno de los reyes más poderosos de la tierra de los tiempos en que estaban viviendo. Así que el pueblo de Israel, por mandato del rey Ciro, debe volver a Jerusalén, reconstruir el templo, edificar los muros del templo y volver a darle culto al Señor. Es el regreso de la cautividad de este pueblo. Esta profecía, también leyendo las Escrituras ahí en Isaías 44, 28,
leía que fue dada 150 años antes de que el rey Ciro naciera. Dice Isaías 44, 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada y el templo será fundado. La palabra del Señor se cumple, ¿sí? Vemos muchas incertidumbres hoy día alrededor nuestro, ¿sí? Parece que la palabra de Dios no se va a cumplir. Parece que lo único que va a quedar en el aire y afuera son las pelotitas del coronavirus, a la manera en que los medios de comunicaciones y muchas personas están desesperanzadas. Parece que es el fin de la humanidad. Sin embargo, la palabra de Dios se va a cumplir, ¿sí? La palabra de Dios habla de todas estas pestes y enfermedades que va a venir, ¿sí? La incertidumbre puede ser para los inconversos, pero para los que creemos en su palabra, sabemos que en Cristo hay esperanza de vida. Así que ese es el mensaje que tenemos que llevar a estas personas con incertidumbre que están ahí fuera, esperando ser animada de alguna manera. Pero este pueblo de Dios estaba desanimado, ¿sí? Había vuelto de la esclavitud, había regresado y sin embargo, en vez de ocuparse de construir la casa de Dios, comenzaron a ocuparse en la construcción de sus propias casas. Ageo, junto con Zacarías, fueron levantados para animar al pueblo, ¿sí? Esa lectura lo vemos ahí en Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 5, versículo 1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Estos hombres, dos profetas de Dios, comenzaron a predicar, a profetizar, y Zorobabel junto con Jesúa, que era el sacerdote, pusieron manos a la obra. Sin embargo, a causa del enemigo, a causa del mismo pueblo que se centró en sus propias casas, a reedificar sus casas antes que reedificar la casa de Dios, fue suspendida esta obra. Tenían miedo de los pueblos, incluso que estaban alrededor de ellos, que eran de otras naciones. Le daban culto al Señor, sin embargo, estaban con miedo. Y así comenzaron a colocar los cimientos del pueblo. Esta obra que ellos habían comenzado estuvo 16 años suspendida. Pero quisiera leer en Esdras capítulo 3, versículo 8, dice, a partir del versículo 10, dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas
ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Había una gran confusión. Por un lado, los que se ponían felices, los que estaban contentos, porque se iban poniendo los cimientos. Y los más viejos, los más ancianos, se acordaban del templo de Salomón con todo su esplendor, con todas sus riquezas, con la presencia de Dios, y lloraban, ¿sí? Comenzaron a ver que esta casa no iba a ser igual que aquella casa que había construido Salomón, que este templo no iba a ser como el que construyó Salomón, que iba a ser mucho, estoy hablando a la vista de los ojos, ¿sí? Que iba a ser mucho menor que aquel, mucho más chico, y iba a tener muchas menos riquezas. Pero para eso se levantó Ageo. Dios manda a este profeta para que anime a este pueblo. Primero, a los que dirigían la obra, dice en Ageo capítulo 1, versículo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Había un problema, ¿sí? El egocentrismo del pueblo se había centrado solamente en sus casas y la casa de Dios había quedado de lado. Pero el versículo 4, esto deja al descubierto con esta sola pregunta, dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? ¿Sí? Hubo una pregunta retórica, hay una pregunta que rápidamente se dieron cuenta de que no estaban estableciendo prioridades, ¿sí? La prioridad que ellos tenían en sus vidas era sus propias casas. Sin embargo, Dios le dice: mi casa está abandonada, ¿sí? La prioridad es mi casa, es la casa del Señor, le dice el Señor. Y en el versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sí? 3 cosas pedía el Señor: suban, traigan madera y reedifiquen la casa. ¿Sí? Y ahí Él iba a ser glorificado y el pueblo iba a ser prosperado. Vemos por las escrituras de que sembraban mucho pero cosechaban poco, ¿sí? Aquel que recibía el jornal era como que caía en saco roto. O sea, estaban trabajando, sin embargo, no había una prosperidad material en ese tiempo. Y todo esto era a causa de que no había prioridades en sus vidas. Primero, debían construir la casa del Señor y glorificar a Dios. Otra vez dice en el versículo 9: buscáis muchos y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y ahí viene la declaración de por qué se había detenido la mano de Dios sobre su pueblo. Lo importante de esto es que el pueblo obedeció, ¿sí? Tanto Zorobabel, que estaba a cargo como dirigente, Salatiel, Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote y todo el pueblo, dice, que escuchó la palabra de Dios y tuvo temor. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Pero había otra incertidumbre, la que veíamos anteriormente, ¿sí? Querían comparar esta casa con la casa que había hecho Salomón con todo su esplendor. Y esto hacía que también se desanime el pueblo, porque por un lado los más jóvenes que no habían visto aquella casa estaban animados. Los que habían visto esa casa, la casa de Dios en todo su esplendor, estaban llorando, estaban pensando en aquella casa que fue con toda la gloria. Y seguramente decían, esto no se compara con aquello. Aquello era incomparable. Y hace unos jueves atrás, el Señor hablaba a mi corazón, habíamos venido al culto. No sé si éramos 10, ¿sí? En el culto, ¿sí? Ya sabemos las razones, algunos por causa del COVID, otros separados también por causa del COVID, ¿cómo es que le dicen? Aislados, sin saber cuál iba a ser el resultado. Y comenzó el director de culto, no había músicos, había algunas cantantes y podíamos contar con los dedos de las manos, ¿sí? Éramos re poquito, ¿sí? Y uno puede decir, qué poco que somos, ¿sí? Y otro podría decir, no es nada comparable con lo que fue hace 20 años atrás, 30, 40 años atrás. El domingo éramos mucho más. El domingo estaba llena la iglesia y hoy somos 10, ¿sí? Y somos personas emocionales, trae un golpe en nuestras vidas, ¿sí? Eso causa una tristeza en nuestros corazones, causa una molestia. Entonces, el Señor me llevaba a la segunda palabra de Ageo que trae hacia este pueblo. Y venía a mi corazón estos pasajes, ¿sí? Dice, el versículo 3 del capítulo 2 de Ageo dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En esta misma pregunta está la respuesta, ¿sí? Esa casa que estaban construyendo era como nada. Pues ahora, dice Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Algo que me llamaba la atención acá, ¿sí? La segunda vez que viene el Señor y le dice, yo estoy con vosotros, ¿sí? La otra fue en el 1, versículo 13. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, ¿sí? El Señor está con nosotros, ¿sí? Él no nos dejará ni nos desamparará. Dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mi espíritu, dice el Señor, estará en medio de vosotros. No teman, dice. Así dice Jehová de los ejércitos. Y pensaba en estos pasajes, ¿sí? Haré temblar la tierra, el mar, ¿sí? Cuando tiembla la tierra se llama terremoto. Cuando el mar tiembla se llama maremoto. Cuando el cielo tiembla, eso sí que no tiene nombre, ¿sí? No sé cómo llamarlo. Pero estas cosas hará el Señor antes que venga el Señor Jesucristo, el deseado de todas las naciones. Dice, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todas aquellas riquezas que ya no tenían el esplendor de lo que era la gloria del templo de Dios, el Señor les dice que Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de la plata, del oro y de todas las cosas materiales que podamos necesitar. Y el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor hablaba a mi corazón a través de este pasaje, ¿sí? La gloria postrera será mayor que la primera, ¿sí? Aquel templo de Salomón que fue con gloria. Sin embargo, venido el Señor Jesucristo, va a haber una gloria mayor, ¿sí? Sí, ¿qué es la gloria? Es la presencia de Dios, es la que todos anhelamos en nuestros corazones tener cada día y es la que tenemos, ¿sí? El Señor nos dice a través de su palabra que no temamos, ¿sí? Que no tengamos miedo, ¿sí? Que glorifiquemos su nombre, que alabemos su nombre, porque dice que este pueblo que Él ha formado, sus alabanzas publicará. Y tenía otra cita en Isaías, capítulo 43. Versículo 1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dice el versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Y dice el versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y el versículo 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Este pueblo que el Señor está preparando es para publicar sus alabanzas, ¿sí? Se levantan enemigos alrededor, como le pasaba a este pueblo.
Se levantan enemigos, aún desde adentro mismo de la iglesia. Veíamos ahí hombres que no querían, que estaban desanimados. Sin embargo, Dios levanta hombres para que animen a la iglesia. Dios levanta a hombres y mujeres para que fortalezcan el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido traídos a la iglesia para ser edificados como casa espiritual, ¿sí? Somos templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios, ¿sí? Y cada uno debemos mirar cómo sobreedificamos en nuestras vidas. Lo que pasa alrededor a veces causa desánimo en nuestras vidas, causa tristeza. Y sí, somos seres emocionales, pero cuando miramos al Señor, cuando vemos la obra de Dios que Él ha comenzado en cada una de nuestras vidas, comprendemos que la va a completar, ¿sí? Sus promesas son sí y amén, ¿sí? Quería animarlos con esta palabra, ¿sí? La gloria postrera será mayor que la primera, dice el Señor. Y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Aunque parezca que estamos en un desierto, ahí el Señor va a abrir caminos, ¿sí? Abriré caminos en los desiertos, dice su palabra. Amén. Amén.